tratar, vamos a anotar bien acá el tiempo de poder hablar, poder establecer un diálogo vinculado principalmente a lo que podríamos denominar la historia, el desarrollo de la ciencia política en la región. Algo que en los últimos años varios expertos han denominado estudios disciplinares, o sea, aquellas reflexiones que se realizan desde la propia disciplina, ya sea la sociología, la ciencia política o también las propias ciencias sociales. Cuando nosotros estudiamos principalmente la historia de la ciencia política, tenemos un problema muy importante de cumpleaños, ¿no? ¿Cuándo le festejamos el cumpleaños a la ciencia política? La ciencia política comenzó en torno a la crisis de las polis griegas, con pensadores como Platón o Aristóteles. La ciencia política comenzó a principios del siglo XVI, con Maquiavelo, con los pensadores de la Ilustración francesa en el siglo XVII. Bueno, tenemos ese problema, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con las posiciones que tengamos, tanto ontológicas, o sea, en cómo entendemos al fenómeno político, pero también con las estrategias que utilizamos para abordarlo, ¿no? Con los mecanismos con los cuales construimos un conocimiento que pretende tener algún grado de validez en torno a los fenómenos políticos. Y ahí, bueno, es muy famoso cómo trata esta controversia Norberto Bobbio en su muy conocido vocablo del diccionario de política, ciencia política, que nos habla de una ciencia política en sentido amplio, ¿no? Que tiene que ver con todo este pensamiento sistemático, desde los griegos hasta nuestros días. Me estoy focalizando completamente en el pensamiento occidental. Y por el otro lado, la ciencia política en sentido estricto, que tiene que ver con cuando ese conocimiento empieza a utilizar principalmente métodos, prefiero hablar en plural, métodos científicos y técnicas de investigación para corroborar sus hipótesis. Y ahí nos encontramos frente a un proceso concreto de autonomización que va a tener la ciencia política de manera muy diversa en distintos países, ¿no? Principalmente con respecto al derecho y a la filosofía. ¿Sí? Podemos dar el caso de Francia. Cuando Francia pierde la guerra franco-prusiana, se va a crear Sciences Po, que es una ciencia política muy vinculada a lo que hoy llamaríamos la administración y las políticas públicas, para formar un burócrata profesional. Y por el otro lado, el modelo norteamericano también, después de la guerra de secesión, en realidad el primer departamento de ciencia política va a ser creado en la Johns Hopkins University en 1864, y ahí, digamos, se va a ir desprendiendo sobre todo del derecho constitucional, del derecho administrativo, del derecho, ¿no? Sobre todo el constitucional comparado. Ahí vamos a tener esa primera etapa que algunos han denominado el viejo o el primer institucionalismo, ¿no? Con autores muy importantes que también tuvieron roles políticos, como el presidente Woodrow Wilson, o autores como Bentley, ¿no? Abbott, que fueron casualmente tratando de estudiar principalmente las instituciones en un sentido comparado, también los vínculos internos, lo que se denomina gobierno, ¿no? Dentro de un país. Los Estados Unidos es posiblemente el país donde esta disciplina haya logrado la autonomía más temprana y también un alto grado de profesionalización. En 1904 se va a crear la Asociación Americana de Ciencia Política y en 1910 su propia revista, ¿sí? Que hoy en día es una de las más prestigiosas del mundo, y sobre todo ha habido una gran continuidad. Lo que nosotros vamos a tener es que el resto de todas las asociaciones de ciencia política se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, y en el año 1949 se va a crear la IPSA, la Asociación Mundial de Ciencia Política, que va a fomentar una ciencia política que intenta ser profesionalizada, pero también que está muy vinculada
los valores democráticos, ¿sí? Por eso podemos ver que la ciencia política ha estado fuertemente vinculada a también una cuestión ético-valorativa que tiene que ver con la democracia. El profesor Alcántara después nos va a hablar de eso y me parece que hablar de democracia hoy en día en Occidente es hacernos nuevas preguntas de hace muy pocos años con la aparición de estas democracias fatigadas, erosionadas, principalmente con la aparición de estas extremas nuevas derechas. Pero no tenemos que olvidar que esto también, ¿no? Como decía Huntington, ha habido una primera contraola democrática, sobre todo centrada en los años 30. Por eso estamos haciendo tanta analogía con lo que está pasando hoy en día, no solo en algunos países como el mío, como Argentina, sino también lo vemos en los Estados Unidos y lo vemos en Europa, ¿sí? Pero en la visión, por lo menos que yo estoy construyendo ahora, supongamos ustedes en Perú, ahí tuvieron un gran sociólogo, Julio Kotler, que me parece que hablar de la ciencia política peruana sin mencionar los aportes de Julio Kotler me parece un gravísimo error, ¿sí? También hay que preguntarnos por los mecanismos de poder internos dentro de una disciplina que hace que visualicemos algunas cosas y ocultemos otras. Lo que Paulo Rabeca denominó varias veces la política de la ciencia política, o sea, las relaciones de poder internos que tenemos en toda comunidad científica. ¿Sí? Pero lo que nosotros vamos a observar, que sobre todo a partir de los años 80, y esto tiene que ver con los procesos de democratización en países que comienzan con Perú, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, algunos han tenido cierta continuidad democrática básica, como el caso colombiano, ¿no? Vamos a ver que ahí hay un despliegue importante de la ciencia política, que se ve claramente con ¿qué? Con el crecimiento de carreras de grado, después de posgrado, prevalencias y continuidad de las revistas científicas, mejora de estas revistas, y algo que me parece fundamental va a ser la creación de las asociaciones nacionales de ciencia política, ¿sí? Nosotros teníamos una vieja en la Argentina asociación creada en 1957, pero era una asociación en manos de abogados. Casualmente, el año pasado asistimos al aniversario de la creación de la SAP, de la Sociedad Argentina, tipo de revista, ¿no? Que eso me parece que es un salto muy importante en un proceso global de desarrollo de la disciplina, ¿sí? Lo que nosotros podemos, ya centrándonos en este siglo XXI, es observar algo que también podríamos aplicar, esa vieja teoría de la dependencia, ¿no? Que lo que observamos es que la ciencia política latinoamericana es una ciencia política periférica en relación a los grandes centros mundiales, que producen desde una ciencia política predominante, mainstream, ¿no? Digamos que sobre todo después de la crisis del Estado de Bienestar, estuvo vinculado al institucionalismo y a todas las variantes económicas de la ciencia política, la Escuela de Virginia, el Rational Choice, y también con determinados temas, ¿no? Que fue casualmente se cumplieron más, creo que 25 años de la denuncia de Mr. Perestroika, ¿no? Con respecto a cómo predominan determinadas problemáticas y teorías y métodos que no necesariamente obedecen a cuestiones estrictamente científicas, ¿sí? Pero también dentro de nuestros países vamos a observar también una relación de centro y periferia, que tiene que ver con cuestiones de densidad poblacional, de carreras que están en ciudades capitales, ¿no? Y esto que se produce dentro de nuestra propia periférica. Supongamos, en la Argentina hay más de 50 carreras de ciencia política hoy en día. Y acá sabemos que por atrás de todo esto siempre se va construyendo el prestigio, y no todas las carreras
tienen ni a los mejores profesores, ni disponen de los mismos recursos, ni están conectadas internacionalmente de la misma manera. Hay algo que se ha intensificado fuertemente en estos últimos 20 años, pero con la pandemia ha crecido de manera sostenida, por eso algunos como Karolak hablan de la era exponencial, es la densidad de las redes del conocimiento. Hoy en día ya tenemos un artículo científico sobre la pandemia con más de 10.000 autores. ¿Sí? Vemos cada vez esa fortificación de la construcción de redes que permiten que hoy estemos construyendo un espacio virtual y yo estoy en la ciudad de Buenos Aires y muchos de ustedes estarán en Lima, pero también en otras ciudades del interior del Perú. ¿Sí? Entonces, es evidente que el impacto de las nuevas tecnologías, de todas estas formas de construcción del conocimiento, esto de la aparición en estos últimos, sobre todo 2 años, de la inteligencia artificial y su aplicación en la construcción del conocimiento, que también nos dispara bastantes cuestiones éticas, ¿no? Son todas herramientas que aceleran estos procesos y dinamizan las redes. Ahí nos tendríamos que preguntar entonces sobre cuáles son las formas y criterios que tiene esta internacionalización. Y también ver cómo nuestras instituciones son diversas. Creo que hay algo que lo que más nos cuesta comprender a los politólogos. Yo creo que yo personalmente en estos últimos años he cambiado muchísimo mi posición con respecto al concepto de autonomía. Hoy en día la ciencia política en gran parte de nuestros países ha logrado una amplia autonomía en el espacio que yo llamaría iberoamericano. Pero casualmente cuando logramos la autonomía, hoy nos damos cuenta que desde el punto de vista de la investigación científica estamos trabajando de manera interdisciplinaria, en donde las fronteras entre la sociología, la ciencia política, la comunicación, la economía, cada vez son más difusas y de alguna manera trabajamos, ¿no? De manera interdisciplinaria. A lo que tenemos que agregar la relación entre los sujetos y las estructuras. ¿Qué significa eso? Que el sujeto es ver los itinerarios personales de cada uno de nosotros, las estructuras, cómo esto se entrelaza, un ejemplo, con la propia dinámica de las instituciones. ¿Sí? Entonces, me parece que estamos frente a una gran complejidad en el modelo, en la forma de construir ciencia política, ¿sí? Y que esta no puede ser vista por fuera del vínculo con el resto de las otras ciencias sociales. También otro elemento que me parece muy importante señalar es un poco lo que estamos haciendo algunos de nosotros, que es reflexionar en torno a reflexionar en torno a la historia de la disciplina, a ver cuáles son las teorías y los temas que predominan en un determinado momento, cuáles son las razones, cuál es el vínculo que tenemos con nuestro propio objeto de estudio, en varios sentidos. Uno, un sentido cognitivo, que tiene que ver cómo vamos dando cuenta de los procesos que se van dando desde el plano político, social, cultural. Un ejemplo, con la crisis del petróleo y la crisis del estado de bienestar, comienzan a decaer los paradigmas que predominaban en ese momento, ya sean los neomarxismos o también las visiones estructural funcionalistas y sistémicas. Eso dio lugar a la vuelta a otras teorías que de alguna manera son recicladas. Por eso hablamos de neoinstitucionalismo, como lo mencioné anteriormente. Y esas teorías fueron acertadas para explicar, entre otras cosas, las transiciones a la democracia. Hoy en día, en una opinión muy personal, me parece que estas teorías ya no tienen la capacidad cognitiva para explicar, un ejemplo, estas nuevas derechas. En todo lo que yo he leído he encontrado cosas mucho más interesantes, desde la comunicación, desde la sociología política, desde la propia economía, que
desde la propia ciencia política para dar cuenta de estos fenómenos. Porque también las teorías nos habilitan, pero nos limitan. Por eso las teorías empiezan a entrar en crisis. Aparece lo que Thomas Kuhn denominaba anomalías, preguntas que de alguna manera no podemos responder. Y me parece que eso también nos muestra el carácter dinámico y el desafío que nos presenta la ciencia política y todo conocimiento científico. Lo vemos también en el campo de la física, lo vemos en el campo de la química, ¿no? O sea, tenemos cada vez, como decía el viejo Popper, tenemos más preguntas que respuestas, ¿sí? Y acá el gran desafío es poder responderlas. Por supuesto que no hay respuestas unívocas. Me parece que lo más importante, también desde el plano de la ciencia política, es reconocer como algo propio de las ciencias sociales la diversidad teórica y metodológica, ¿sí? Y por supuesto, esto va a dar lugar a lo que Matei Dogan llamaba, ¿no? La imaginación creadora, ¿sí? Que casualmente se ubica en los bordes de las disciplinas. Es casualmente en esos puntos de intersección con otras disciplinas donde generalmente van surgiendo elementos nuevos para abordar también los nuevos fenómenos por los que vamos transitando, ¿sí? Casualmente me parece que en el caso de los estudios sobre la historia de la ciencia política, lo que hemos hecho en estos últimos 20 años en América Latina ha sido bastante fructífero, ¿no? El RC 33, que es el que se encarga en IPSA de este tipo de estudios, me parece que está teniendo una participación muy elevada, muy interesante, de personas que vienen, que no son del centro de Europa, ¿no? De los países más destacados de la Unión Europea, sino de las periferias europeas. Y también está pasando con el caso de los latinoamericanos dentro del RC33. Acá me cabe mencionar la creación ya hace más de 10 años del Grupo de Investigación sobre Historia de la Ciencia Política de ALACIP, ¿no? El año que viene vamos a tener el Congreso de ALACIP acá en Buenos Aires, ¿no? Que me parece que también es un punto interesante para poder reunirnos y construir estos lazos que son también tan importantes. Y no quiero dejar de mencionar los aportes que han hecho desde el Perú en la construcción de la historia de la ciencia política en América Latina. Ya hace unos años, la revista andina de estudios políticos sacó un dossier sobre la historia de la ciencia política en América Latina. Ahora, dentro de pocos días, va a salir un nuevo dossier que hemos organizado con Anthony Medina Plata sobre la ciencia política en América Latina, en la que vamos a ver que escriben autores de México, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, ¿no? También otra de las revistas peruanas, la revista Politay, también va a sacar un dossier, un apartado sobre la historia de la ciencia política en la región. Esto muestra el interés de todos ustedes, que la mayoría son peruanos, por estas preocupaciones en torno a la historia de la ciencia política. Así que presentaremos estos dossiers el año que viene, que a fines de julio, en el Congreso de ALACIP en Buenos Aires. Así que también es una invitación de que participen no solamente en el grupo de investigación de historia de la ciencia política, que tampoco es uno de los más importantes ni de los más numerosos, sino en las distintas instancias que nos permite un congreso tan grande y tan importante como el de la CIP. También otra cosa que me parece interesante, que les tiro a todos ustedes del Perú, es la necesidad de una reconstrucción más profunda de la historia de la ciencia
política peruana. Sí, si bien hay trabajos que se publicaron en la revista de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile en su momento, y los que se publicaron en el primer ejemplar de la revista Andina que he mencionado, me parece que no se han retomado con la misma intensidad que los estudios sobre la disciplina en otros países. También hay que ver los estudios transversales, ¿sí? No necesariamente hay que hacer la historia de, sino también podemos hablar de la necesidad de la reconstrucción de las biografías intelectuales de las principales politólogas y politólogos, ¿no? En esto la revista Andina ahora nos va a dar una sorpresa, porque vamos a tener algunas reconstrucciones biográficas que me parecen interesantes. También tenemos otro eje transversal, que es abordar las distintas áreas de la disciplina. Yo me puedo preguntar sobre cómo se desarrolló el área de teoría política, el área de administración y políticas públicas, temas tan importantes y tan trascendentes como los estudios sobre democracia, los partidos políticos, los sistemas electorales, cómo se trataron en estos últimos 20 años. O sea que vemos que tenemos un desafío multiaxial que presenta varios ejes que se articulan en este desafío de la reconstrucción de la ciencia política en América Latina. Sí, bueno, yo voy a terminar mi exposición acá. Prefiero dejar un espacio para el debate, para las preguntas y el intercambio, y principalmente invitarlos a trabajar en forma conjunta. Así que muchísimas gracias y espero que nos sigamos encontrando y participando, ¿no?, en este camino, en esta reconstrucción de esta disciplina a la cual de alguna manera también amamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pablo Junco. La ponencia ha abierto varios ejes respecto a lo que la manera como desde la ciencia política de cada uno de nuestros países puede contribuir hacia el desarrollo de una historia. Bueno, aquí están presentes varios alumnos, profesores de no solo de San Marcos, sino también a la cual damos bienvenida a las escuelas profesionales, tanto de la Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque, en Lima, de Villarreal, etcétera. Entonces, una pregunta antes de darle el pase al público, que entiendo lo va a poder hacer, es si el gran reto es construir una ciencia política latinoamericana, cada uno desde sus propias identidades, ¿cómo usted ha destacado, por ejemplo, en el caso peruano, cómo es el aporte, ¿no?, que en un determinado tiempo tuvo la sociología política, específicamente con trabajos como los de Julio Kotler, ¿no?, que son aquí referentes como Clase, Estabilización y otros, ¿no? ¿Qué elementos usted podría decir tendrían que tener para poder cada uno desde nuestros propios territorios, digamos, ¿no?, ya sea aquí en Perú y desde nuestras propias regiones, ¿no?, porque nuestro país, y entiendo que en América Latina tiene mucha diversidad, y entonces, ¿cómo entender una ciencia política situada desde la perspectiva de cada una de nuestras escuelas, ¿no?, entendiendo de que cada uno tiene una identidad propia, tiene, digamos, una apuesta propia, ¿no? ¿Qué elementos podrían configurarse, ¿no? Eso podría ser una pregunta que a modo de comentario, y no sé si nos podría contestar para abrir el espacio a los, entiendo, al público que está presente en esta tarde. Bueno, yo creo que existen distintos niveles de esto que denominamos identidad propia. ¿Existe una ciencia política
Argentina? Sí, yo respondería que sí. Digamos, ¿existe una hacienda política uruguaya? Sí, también. Pero la disciplina en mi país, que es un país muy grande, creo que lo mismo pasa en el caso de Brasil, en el caso de México, tiene también realidades regionales que de alguna manera hacen plantear problemas diferentes. Pero no es solamente lo regional, es también la posición teórica, la posición metodológica que cada uno va asumiendo, va cambiando como investigador, como docente, como profesor. Entonces, yo creo que sí hay algo que es fundamental, porque a mí me preocupa mucho estas concepciones de que hay una ciencia política, no sé, central, mainstream, mala, muy mala, que no permite que se desarrolle una ciencia política buena, muy buena, pero nuestra, ¿no? Y que me parece que eso lo único que hace es también retrasar el conocimiento. Si me parece que hay algo que es importante, es el diálogo. Es el diálogo entre nosotros, el diálogo entre nuestras propias instituciones, el diálogo también con lo que sucede en los países centrales. Yo digo dos momentos que me parecen muy importantes en las ciencias sociales en América Latina: la teoría de la dependencia y el enfoque histórico estructural que elaboraron Guillermo O'Donnell y Oscar Oslap, ¿no? Casualmente dos teorías que podríamos denominar exitosas y se construyeron con una identidad propia, tratando de dar cuenta de la especificidad histórica, política, social, económica, cultural de los países latinoamericanos, pero con un sólido conocimiento y con un diálogo crítico con lo que estaba sucediendo en los países centrales, con un alto conocimiento de la tradición marxista, con un alto conocimiento de la tradición weberiana y también muy profundo conocimiento de las visiones estructural funcionalistas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa? Es el diálogo crítico, la reflexión sobre nuestras propias prácticas, tanto como ciudadanos como politólogos, en donde vamos a construir un terreno fértil a estas diversidades, ya sean nacionales, ya sean personales, ya sean institucionales, ya sean nacionales, regionales, ¿sí? Creo que tenemos que aceptar esta diversidad, buscar el diálogo. Casualmente, lo que no tenemos que hacer es eso que ya veía de manera crítica Gabriel Almond en uno de sus últimos trabajos, Mesas Separadas, que el problema no es que haya diversidad teórica y metodológica y hasta político-ideológica. El problema es la falta de diálogo, porque con la falta de diálogo el conocimiento se estanca. O sea que mi llamado es un llamado al diálogo crítico y reflexivo dentro de nuestros países, dentro de nuestras regiones, pero también dentro de nuestras instituciones. Conocemos que hay colegas que ni siquiera se saludan o dialogan en la misma universidad, posiblemente más por cuestiones personales, pero a veces cruzado con cuestiones teóricas y metodológicas. Así que lo que me parece es que lo que hay que fomentar es eso, el diálogo, la investigación. También me parece que no tenemos que dejar de lado la investigación empírica. No es solamente una reflexión en torno a lo que se escribió y la teoría que se refuerza a sí misma, ¿no? Digamos, a esa gran erudición de citas, sino que tenemos que interrogar a una sociedad que también es cada vez más diversa y compleja. Lo vemos casualmente en este malestar de la ciencia política, ¿sí? En este malestar, digo, de la democracia, que se traduce en un malestar dentro de la ciencia política al ver cierta incapacidad que se comprende por la dinámica de los nuevos fenómenos, ¿sí? Ya Steven Levinsky nos hablaba de la erosión democrática, ¿sí? Manuel Alcántara, con el que van a dialogar dentro de un rato, nos hablaba ya hace unos años de una fatiga democrática, ¿sí? Me parece que
Esto también nos habla de una responsabilidad que tiene política la ciencia política, de brindar herramientas y conocimientos que también puedan servir para mejorar nuestras instituciones, ¿no? Y me parece que ahí también vemos nuestras instituciones y también las políticas públicas que implementamos, que realmente puedan dar solución a los grandes problemas. América Latina sigue siendo todavía el continente más desigual del planeta. Y ahí también tenemos un enorme desafío que no es solamente político, también es un desafío por parte y para aquellos que hacemos ciencias sociales. Muy bien, muchas gracias, profesor Pablo Bulgor. Su respuesta nos ha abierto más elementos para poder hacer una historia de la ciencia política propia, crítica, donde no debe dejarse de lado pues, el aspecto epistemológico, metodológico. Muy bien, digamos, para que pueda el público presente, tenemos también unos minutitos para que puedan plantear sus preguntas, ya sean por escrito o simplemente prenden su micrófono y dirigen la pregunta a nuestro estimado profesor Anthony Medina. Tiene la palabra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Gusto saludarte. Aquí estamos, ¿no? Nos vimos hace unas semanas con Anthony acá en Buenos Aires, casualmente compartiendo la venida de un destacado politólogo italiano, el profesor Gilberto Capano. Así es, una grata reunión con los colegas, y un poco en esa línea de lo que veníamos conversando y que ahora va a salir también próximamente en la revista Andina. Yo quería hacerte una consulta con respecto a esta idea de la creación de una identidad nacional para una ciencia política. Hace muchos años, hace como 7, 8 años, con unos colegas le hicimos una entrevista precisamente a Manuel Alcántara, y Manuel decía en esa época que el Perú es el primer país en donde se experimenta directamente la política posmoderna, ¿no? Es decir, esta idea de la democracia sin partidos, de que ya no existen vínculos institucionales, ¿no? Y de que más bien otros países ya han venido subiéndose esta ola, pero que esto es algo que primeramente ha ocurrido en el Perú. Y ahora, digamos, que conoces un poco la situación interna que estamos pasando en nuestro país, muchas cosas que están sucediendo en el Perú contradicen buena parte de muchos estudios empíricos que se han hecho sobre precisamente el tema de lo que es concentración del poder, ¿no? Es decir, la definición de regímenes autoritarios a partir de las formas de concentración del poder, y están saliendo, por ejemplo, estudios sobre autoritarismo parlamentario, sobre dispersión del poder, sobre feudalización del poder, ¿no? Es decir, vista la realidad peruana, podría sugerirnos de repente algunas líneas de trabajo, líneas de investigación que puedan corresponder precisamente a una realidad tan particular como la que estamos viviendo, ¿no? Especialmente en este sistema que, si bien formalmente es presidencialista, ya es parlamentarista de facto, con toda la inestabilidad política que nos trae ahora. Bueno, creo que casualmente la política es algo dinámico, ¿sí? Política ha habido siempre, ¿no? Ahora, Estado-nación no, procesos de globalización tan amplios tampoco, y hay un factor que me parece que ha intervenido siempre en el aspecto político, ya sea en un aspecto duro o blando, es la tecnología. ¿No? Me parece que indudablemente no podemos comprender el Estado-nación si no comprendemos el empleo del cañón, de la destrucción del castillo feudal, pero tampoco, y cada vez nos damos más cuenta históricamente, sin la aparición de la imprenta de caracteres móviles, ¿sí? Sin esa construcción del individuo moderno. Hoy hablamos de Gutenberg a Internet, hoy hablamos que hay como una especie de ministra producida por inteligencia artificial en Albania,
no sé mucho de esto, pero ha circulado varias noticias con respecto a eso. Me parece que casualmente, cuando se producen estas situaciones no tradicionales o no esperables desde el punto de vista de la ciencia política, como el caso del Congreso peruano, que destituye en forma prácticamente continua presidentes, es hacer los estudios exploratorios necesarios. Casualmente lo que me parece es que hay que utilizar diferentes técnicas de investigación para, supongamos, interpelar a los actores, poder realizar entrevistas, cruzar distintos campos, ¿no? Y por supuesto siempre recurrir a la política comparada. Me parece que la política comparada es un elemento fundamental porque nos puede permitir ver similitudes, diferencias, pero también grados de similitudes y grados de diferencias, y admitir las particularidades, ¿no? Digamos, pero ¿qué es lo que vemos cuando una particularidad se va repitiendo? Como es el caso de estas nuevas extremas derechas. Observamos que lo vemos en Hungría, lo vemos en Polonia, lo vemos en Italia, lo vemos en los Estados Unidos, en la Argentina, ¿no? Pero también vemos que van creciendo partidos de ultraderecha, como el caso de Vox en España, ¿sí? Pero sin embargo, cuando yo me pongo a analizar estas ultraderechas en común, lo que veo es que son muy diferentes. La mayoría tiende a tener cierta posición proteccionista en lo económico, a excepción del gobierno argentino de Milei, ¿sí? Pero veo que tienen algo en común, que sobre todo tiene que ver con aspectos culturales, que si se ataca a la cultura woke, a lo que denominan progresismo, y que eso me parece que es una de las cosas que más anclaje social tiene, porque en parte de la ciudadanía de estos países vota a estas nuevas extremas derechas. Me parece que hay dos elementos que tienen que ver, un lado, por el gran hartazgo, el gran descontento. Casualmente acaba de salir un libro de dos sociólogos, de Gabriel Kessler y Gabriel Bomaro, que estudia 7 países de América Latina con respecto a la política del hartazgo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestros países? Y tiene que ver, por un lado, porque estos gobiernos de centro-izquierda, centro-derecha, fallaron en algún tipo de política pública, o por lo menos la ciudadanía ve que se han producido determinados fracasos. Doy un ejemplo muy claro en Europa, la política habitacional. Hoy en día poder acceder a una vivienda propia se hace prácticamente imposible. Otras tienen que ver con la política migratoria, en donde se cruzan grandes problemas de índole cultural, racista, clivajes religiosos, ¿no? Que también están presentes cuando hablamos de migración. Pero lo que sí me parece que tenemos que tener en cuenta es que estos nuevos fenómenos políticos tienen un anclaje social. Por algo consiguen el voto de la ciudadanía. No es las extremas derechas que existían antes, que no llegaban a un 3% como mucho de un caudal electoral. Hoy en día han formado gobierno, ¿sí? Y bueno, y en el caso de Perú me parece que hay que preguntarse por cómo han mutado claramente el concepto de partidos políticos. Yo siempre doy todavía en clase el viejo texto de política comparada de Almond y Powell, que nos hablan de las funciones de los partidos políticos. Y una es la de socialización política. ¿Qué socialización política dan hoy los partidos políticos? Prácticamente son maquinarias electorales. Prácticamente son maquinarias electorales, sobre todo en América Latina. Pero cuando estudio algunos países en particular, el Uruguay, vemos que todavía la idea de espectro ideológico está más presente. En el estudio que yo les decía de Kessler y Bomaro, habla de un espectro ideológico de carácter sentimental, de un sentido de pertenencia. En la Argentina eso es muy fuerte.
¿sí? No es tanto si estoy a favor o no de determinadas políticas públicas, sino si me creo parte de un espacio político que puede cambiar rotundamente, pero que me identifica también versus el otro, ¿no? Lo que me identifica también es ser anti algo. En la Argentina está muy claro, ¿no? Y tiene que ver cómo se dividió nuestro sistema político, nuestro régimen político, mejor dicho, desde el siglo XIX hasta ahora, a favor o no de España, republicanos o monárquicos, federales o unitarios, el régimen o la causa, peronistas o antiperonistas, y en estos últimos años, kirchneristas versus antikirchneristas. ¿Sí? Me parece que son elementos que hacen un ejemplo a la particularidad. A mí lo que me parece que en el Perú hay un gran desafío para estudiar estos fenómenos. Ustedes tendrían que, supongamos, ver cuál es el tipo de élite parlamentarias que se constituyen, ¿no?, en el Perú. Cómo es que se dan las alianzas internas en los parlamentos, en el Congreso, ¿sí? ¿Por qué observamos una gran debilidad de la figura presidencial siendo un régimen de carácter presidencialista? Y bueno, y ahí cuando uno empieza a explorar, después pasa a esta etapa más descriptiva, y ahí es fundamental algo que decía Guillermo O'Donnell: hay que ponerle nombre a las bestias, hay que poder nombrar a estos nuevos fenómenos, ¿no? Bueno, O'Donnell siempre decía que esa había sido su habilidad: crear el concepto de Estado burocrático autoritario, crear el concepto de democracia delegativa, ¿no? Y sobre todo no solo crear el concepto, sino tener la habilidad institucional de ponerlo a debate y que los demás se lo pongan a debatir. Bueno, me parece que ustedes están viviendo una praxis política, una realidad política que amerita a la originalidad, tanto en el planteo de las preguntas como en el intento de construir las posibles respuestas. Y ahí hay desafíos teóricos, desafíos metodológicos, ¿no? Ahí creo que hay mucho para investigar, para aportar, pero también, como son fenómenos nuevos, la incertidumbre es mayor. Por eso hablo de estudios y trabajos de carácter exploratorio, ¿sí? Creo que, ¿no?, el desafío es muy grande, pero también el logro lo es. Y la satisfacción cuando uno ve que está produciendo algo, que está redescubriendo algo, que está intentando poner estos nombres a estos fenómenos nuevos, también eso nos genera una enorme satisfacción personal y como politólogos. Correcto, Pablo, muchas gracias. De verdad, nuevamente agradecer el aporte que realizas a la ciencia política en América Latina y así como el apoyo que nos has brindado también a los politólogos peruanos con esta nueva publicación que vamos a sacar próximamente en la revista Andina. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por la intervención, profesor Anthony Medina. Ya estamos casi para terminar. Si hubiera alguna última pregunta, comentario. A ver, vamos a revisar nuestro chat. De repente tenemos algo escrito. No. Muchas líneas, muchos aspectos para tomar en cuenta, estimados amigos, a partir de esta magnífica conferencia del profesor Pablo Volkov. De hecho que cada uno de nosotros vamos a tratar de internalizarlas y ponerlas en práctica desde nuestros, como diría en frases del padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Cada quien bebiendo desde nuestro propio pozo, ¿no? Creo que ese es un aspecto importante para poder, en todo caso, generar nuestras propias epistemologías, dialogando tanto interno como externamente. Estimado profesor Pablo Volkov, para
la Escuela de Ciencia Política de San Marcos, que el próximo año cumple 25 años, ¿no? Y a la cual, pues, invitaremos a usted, ¿no? Le queremos agradecer infinitamente el acompañarnos en estos momentos y le vamos a proyectar nuestra constancia de agradecimiento, que se lo vamos a enviar a su correo, y posteriormente también un certificado de las autoridades de nuestra universidad, ¿no? Y gracias nuevamente. Y con esto estamos, en este caso, terminando esta primera conferencia magistral, ¿no?, de este Congreso de Ciencia Política del 9º Congreso Regional e Internacional de Ciencia Política que organiza la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Algunas palabras finales, estimado profesor Pablo? Tenemos que empezar a planificar el 25 cumpleaños de la carrera ahí en San Marcos. Eso principalmente. Así que cuenten conmigo para acompañarnos a apagar las velitas de estos primeros 25 años por los próximos otros 25 años que vendrán. Y vuelvo a decirlo, en algunas áreas se puede participar también en modalidad híbrida, en modalidad semivirtual, en el Congreso de ALACIP, invitarlos a que vengan a Buenos Aires al Congreso de ALACIP el año que viene, que me parece que es muy importante construir en red, ¿sí? Hoy en día todas estas tecnologías que están permitiendo que ahora nos comuniquemos, también las podemos utilizar para trabajar, ¿sí? Nos mandamos un correo electrónico, colgamos papers desde nuestros propios celulares, ¿sí? Creo que están dadas las condiciones para elaborar un trabajo de calidad en red. Y termino con estas palabras. En la década de los 60, cuando las cosas se mandaban por carta y mecanografiadas, la sociología política, la sociología en general latinoamericana, tuvo mucho que decir a nivel no solo regional, sino también a nivel mundial. Creo que hoy la ciencia política, disponiendo de todos estos recursos que estoy diciendo, ¿no?, tenemos que estar a la altura de eso que pasó hace más de 60 años. ¿Sí? Creo que tenemos todos los medios para hacerlo. Ahora tiene que venir la voluntad del trabajo en conjunto, ¿sí? Y me parece que ese es uno de nuestros principales desafíos. Les vuelvo a agradecer la invitación, espero que sea el comienzo, ¿no? Y esta idea de trabajar en equipo, trabajar en red, trabajar en forma conjunta. A veces es difícil escucharlo, creerlo de un argentino, ¿no? Todos ironizamos sobre el ego que nos caracteriza a los argentinos y más a los porteños como yo. Pero a pesar de todo eso, digamos, ¿no?, creo que podemos trabajar en forma conjunta. En este dossier con Tony creo que lo hemos logrado, no solo es algo peruano, argentino, sino están presentes gran parte del resto de los países de la región y también indagando, como les digo, no solo en los ejes nacionales, sino en otros ejes, en esta idea también de la importancia de reconstruir las biografías, la utilización de la autoetnografía como un elemento también importante en la construcción de los estudios disciplinares sobre nuestra ciencia política. Así que bueno, ya me parece que hemos cubierto el tiempo, les agradezco enormemente y espero que nos volvamos a encontrar y espero poder visitar el Perú el año que viene, ¿no? Creo que sería un desafío muy grande y aunque no lo crean, por algo que me interesa a veces más que la ciencia política, que es principalmente el arte, ¿no?, y la riqueza precolombina y la riqueza colonial que tienen en el Perú. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias por sus palabras, profesor Pablo Burgos, y con esto damos por terminado la primera conferencia magistral del profesor Pablo Burgos, y voy a dar el paso a Javier Canchucaja para que haga la presentación de la segunda conferencia magistral que viene por parte del profesor Manuel Alcántara. Javier, para la presentación respectiva, ya que nuestro invitado, el doctor Manuel Alcántara, se encuentra en la sala. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por el pase, profesor Richard. Y a continuación voy a presentar a nuestro siguiente ponente de la conferencia magistral. Tengo el agrado de presentar ante nuestro público al doctor Manuel Alcántara Sáez, doctor también por la Universidad de Salamanca en España, es docente en dicha universidad, tiene estudios en varios ámbitos de la ciencia política, en especial con énfasis en los estudios latinoamericanos. Entonces, dado que está aquí presente también con nosotros, la conferencia o el tema que nos reúne con usted, doctor Alcántara, es postdemocracia. Así que con esa pregunta, que es justamente el nombre de su tema, le cedo el pase. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena, ¿no?, a la Escuela Profesional de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por celebrar este 9º Congreso Internacional y Regional de Ciencia Política, ¿no? Enhorabuena, y también muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad, la gentileza de haberme invitado para compartir con ustedes algunas de las cosas que sobre las que vengo reflexionando en los últimos tiempos. También me da muchísimo gusto que mi presentación sea justo después de la intervención de Pablo. Lamentablemente no me di cuenta en el programa que estaba él antes y no me he conectado sino en los últimos minutos. Bien, en la medida en que tengo el tiempo bastante limitado, voy a comenzar una conferencia en la que quiero llegar al final es a confundirnos más, ¿no? O si quieren, una provocación, a hacernos pensar más con este término que ya anticipo, evidentemente no es para nada nuevo. Jack Crouch ya lo manejó hace más de 20 años, pero quizás de una manera diferente, ¿no?, en la que yo quiero plantearles aquí esta tarde, ¿no? Y de hecho tendría un subtítulo, ¿no?, y es del pluralismo a la singularidad, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con ello? Bien, el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra vislumbraba el ideal de alcanzar la democracia como forma de gobierno sobre la base de 3 ideas fundamentales. Elección popular de las autoridades mediante comicios libres, competitivos, iguales y secretos. División de poderes y expansión de los derechos humanos en el marco del Estado de Derecho. Todo ello se llevaba a cabo en un escenario de reconocimiento creciente del pluralismo en sociedades que estaban cambiando profundamente. Los procesos electorales y los partidos políticos se convirtieron en ejes fundamentales de transmisión y extensión de la complejidad de ese pluralismo. En política bien sabemos que el pluralismo reconoce y valora la diversidad de ideas, intereses, culturas y grupos dentro de una sociedad. Supone que el poder no debe concentrarse, sino distribuirse entre múltiples actores: partidos, sindicatos, organizaciones civiles, de la sociedad civil, etcétera, ¿no?, que compiten e interactúan en un marco democrático. El pluralismo defiende la libertad de expresión, el respeto a las minorías y la deliberación como base del consenso político. Su objetivo es garantizar que una sola visión no domine el espacio político, promoviendo así una convivencia pacífica y representativa en contextos complejos y heterogéneos. La concertación y el consenso, fruto de la deliberación y de la negociación en contextos en los que el principio mayoritario
convive con el proporcional, son parte fundamental de su configuración. Autores de sobra conocidos como Isaiah Berlin, Robert Dole, John Rawls y Michael Walzer constituyen una brevísima nómina de colegas cuyo pensamiento estructuró al pluralismo a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Entonces se dio paso a la articulación en buen número de países del gran pacto social estatista en el ámbito nacional y de los inicios del multilateralismo en el escenario internacional. En paralelo, se fue expandiendo paulatinamente el círculo identitario que proclamaba la adecuación en un nuevo marco institucional de las identidades múltiples de individuos con sus correspondientes múltiples lealtades. En cierta medida, ese estado de las cosas fue captado por Arend Leibhardt, este holandés que hizo su carrera fundamentalmente en California, quien precisó que en una tipología de democracias con partidos políticos asentados y elecciones frecuentes, debería diferenciarse entre modelos mayoritarios y modelos consensuales. En los primeros se daría la concentración del poder en mayorías simples, mientras que en los segundos la distribución amplia del poder se construiría mediante coaliciones, el federalismo y la proporcionalidad. Este politólogo defendió que en sociedades plurales y fragmentadas como las de la segunda mitad del siglo XX, en consonancia con procesos de sobra conocidos de urbanización y de secularización, el modelo consensual garantizaba mayor estabilidad, inclusión y legitimidad. Como consecuencia de ello, Leibhardt desarrolló el concepto de democracia consociacional, aplicable a contextos con divisiones étnicas, religiosas o lingüísticas, destacando cómo acuerdos de élites y sistemas de representación proporcional podían prevenir conflictos. La diversidad y el pluralismo encontraban así un engarce fértil. Ese panorama se afianzó en el marco de la tercera ola, teorizado por Samuel Huntington. Las transiciones a la democracia desde gobiernos autoritarios de diversos signos se sucedieron en las 2 décadas que siguieron a las iniciadas en el sur de Europa a partir de 1973 y que culminaron en el este del continente. El fracaso del comunismo, del militarismo desarrollista y de diferentes modelos de regímenes sultanistas fue evidente. La mayoría de los países latinoamericanos se vieron insertos en ese movimiento. Solo se mantuvo la excepción, claramente, de Cuba, pero para la generalidad se caminó aparentemente en la senda de la denominada consolidación democrática. El éxito de esa transformación a finales del siglo pasado se tradujo en una serie de trabajos académicos que centraron su atención en el comportamiento electoral, la vida partidista y los diferentes mecanismos institucionales con los que confrontar los conflictos. Sin embargo, ante la amplia exploración de los casos, de inmediato cobró impulso novedoso en el seno de la ciencia política la agenda denominada de la calidad de la democracia. La misma medía el quehacer político de acuerdo con aproximaciones teóricas iniciadas y desarrolladas, entre otros, por el ya citado por Pablo Guillermo O'Donnell, el recientemente fallecido Leonardo Morlino y Larry Diamond. El resultado fue la realización de importantes avances cuantitativos en el análisis de la democracia, evaluando sus componentes e incluso sus resultados. Freedom House, The Economist Intelligence Unit, la Fundación Bertelsmann, IDEA Internacional y el proyecto VIDEM fueron los más preclaros agentes para canalizar dichos estudios que venimos utilizando prácticamente desde hace una década de manera continua. Los variados índices cumplieron la misión de perpetrar exámenes tanto de carácter
sincrónico como diacrónico, animados casi siempre por el aliento comparado que, como bien saben ustedes, domina en nuestra disciplina. De manera global, la evidencia de esos trabajos mostró que en torno al año 2016 se inició una etapa de agotamiento de la referida ola democratizadora iniciada 4 décadas antes, dando paso a un escenario de democracia fatigada. De modo insistente, el informe de Idea Internacional, presentado hace exactamente 2 meses, ratificó el deterioro democrático que afecta al mundo. En este contexto, aunque se mantienen las pautas del componente electoral de la democracia con la alternancia como resultado, acabamos de ver lo que está pasando en la región a este respecto, y tasas razonables de participación política, el malestar imperante entre la gente y la crisis de la representación política expresada en el deterioro de las funciones de los partidos vienen siendo patentes desde entonces. El malestar se expresa a través de movimientos de protesta en un clima de conflicto social, con radicalización de narrativas que no son necesariamente políticas. Su origen reside en el mantenimiento de patrones de desigualdad y de exclusión social, así como por la lacerante corrupción y la inseguridad creciente. A su vez, el imperio cultural del neoliberalismo ha venido potenciando respuestas individuales y egoístas, retadoras de las tradicionales de acción colectiva y de las lógicas de solidaridad en un escenario extremo de sociedades líquidas, como teorizó Zygmunt Bauman a finales del siglo pasado, a las que había abocado la sociedad de consumo. Ello se expresa animado por las nuevas tecnologías de la CAD sin confianza en las instituciones, retraída de lo público e insatisfecha con la propia democracia por 2/3 partes de los y las latinoamericanas. Por otra parte, y de acuerdo con Yuval Noah Harari en su libro Nexus, hay que considerar una visión novedosa del propio papel de la información. En efecto, el autor israelí mantiene que la mayor parte de la información no representa nada y no tiene un vínculo esencial con la verdad. La característica definitoria de la información no es la representación, sino la conexión. No es una manera de captar la realidad, sino una forma de vincular y organizar ideas y, fundamentalmente, personas. Es un nexo social, como lo fueron las primeras tecnologías de la información, como los cuentos, las tablillas de arcilla o los textos religiosos, y más tarde los periódicos y la radio, y después la televisión. Todas ellas formas de orquestar el orden social. Además, hay que contabilizar otra transformación que se ha venido produciendo. En muchos países ya no es la promesa de progreso lo que impulsa la conquista o la conservación del poder, sino la designación del enemigo. Y ustedes dirán, bueno, pues eso es viejo, ya lo dijo Carl Smith. Ya, pero en muchos países, repito, ya no es la promesa del progreso lo que impulsa la conquista o la conservación del poder, sino la designación del enemigo. Repito, es posible que ello sea producto, y lo dejo como hipótesis, de una estrategia de los consultores que monopolizan la competición electoral. El enemigo es siempre el otro, ya sea el musulmán, identificado con el islamista, el inmigrante, identificado con el beneficiario de la asistencia pública, el funcionario, identificado con el parásito, el católico, identificado con el oscurantista, el conservador, identificado como un enfermo mental afectado por peligrosas fobias, la xenofobia, la homofobia, la islamofobia, etc. El soberanista, identificado con el populista o demagogo, etc.
Una vez que el enemigo ha sido sustancializado de esta manera, ya no tiene un lugar legítimo en el espacio público y queda excluido del círculo del debate democrático. El pluralismo ha terminado. No se trata entonces de respetar su libertad de expresión y de oponerse a él con argumentos, sino de descalificarlo y silenciarlo. Asimismo, la crisis de la democracia representativa tiene su epicentro en el deterioro del papel clásico de los partidos políticos y la pérdida de identidad, siendo capturados por candidatos con proyectos de marcado carácter personalista. Los ejemplos sobran, ¿verdad? Además, los sistemas de partidos se ven vapuleados por la alta volatilidad electoral de sociedades cada vez más hostiles. Este escenario supone una manifiesta banalización partidista, y uso exactamente las palabras que utilizó Peter Merck, banalización partidista. Si estas circunstancias se dan en Europa, en América Latina se ven agravadas por el presidencialismo como forma de gobierno y por tener estados con capacidades mínimas. El momento de inflexión global que supuso la pandemia agudizó los referidos síntomas de fatiga que venían padeciendo buen número de los países situados en un nivel u otro del cuadro democrático. La pandemia polarizó a los votantes al socavar más aún la confianza en las instituciones, lo que condujo al incremento en la minusvalorización de la democracia y a la crisis de la representación política. Al incremento de la crisis de la representación política. Se consolidó la tendencia gestada en los años previos a que la gente se acostumbrara al paulatino declive de la democracia. A la referida evidencia de partidos fragmentados, volátiles y con una identidad menguada, se añadía la centralidad de líderes sin experiencia y lanzados al ruedo político por consultores expertos en comunicación, repito, aunque no fuera el caso de, por ejemplo, de Manuel López Obrador, que al llegar a la presidencia contaba con una larga trayectoria política, o la propia sucesora, Sheinbaum. Este escenario se completaba con una sociedad transformada por la revolución digital exponencial, ya que en 2025 el 67,4% de la población mundial utiliza Internet. 67,4%. Frente al 6,7% que lo usaba en 2000. Calculándose que el 90% posee un teléfono celular. La pandemia también supuso un periodo de entrenamiento y de asunción irrestricta del credo digital hace 5 años. Ello trajo como resultado la paulatina configuración de una colectividad muy diferente a la del inicio del presente siglo, definida por media docena de rasgos distintivos. El creciente individualismo exacerbado por el paroxismo de la hipercompetitividad y agudizado por el hecho de que cada persona estamos conectados privadamente, pudiendo actuar anónimamente. Segundo, la articulación y superposición de las distintas identidades en las redes sociales que desarrollan nuevos estilos de tribalismo y trastocando las formas de interacción social previas. 3, los insólitos hasta hace poco mecanismos de información y de comunicación que llegan a la gente de manera personalizada, inmediata y viral, donde además se impone el imperio de la posverdad con la presencia de mecanismos de manipulación de la realidad. 4, los cambios en la conducta humana gestados por el síndrome de la dependencia de la conectividad y el falso sentimiento de empoderamiento que ofrece. En fin, la consolidación de una sociedad del cansancio que se autoexplota, en palabras de Byung-Chul Han, profundizadora del estado de sociedad líquida. A todo lo cual, a todos estos 5 elementos, como sexto rasgo, hay que señalar
la inédita capacidad de almacenar y de manipular datos, circunstancia generadora en un lapso vertiginoso de un complejo empresarial tecnológico digital con un tamaño impensable hace un par de décadas. De hecho, para hacerse una idea, si Nvidia, cuyas acciones hoy se pueden desplomar, si Nvidia y Microsoft fueran países, tendrían el cuarto y quinto Producto Interior Bruto más grande del mundo, respectivamente. Además de ellas, Meta, Alphabet, Amazon, Tesla y Oracle están totalmente comprometidas con la inteligencia artificial y están invirtiendo una cantidad incalculable de capital, tiempo y talento en crear una inteligencia artificial superhumana. De modo complementario, estas empresas tecnológicas se están fusionando con el poder político, creando una relación de codependencia que se estrecha cada día. Recuerden ustedes la icónica fotografía del 20 de enero pasado en la toma de posesión del presidente Trump con los magnates de estas empresas. En este país, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump, en coordinación con empresas de inteligencia artificial e inversores, está ayudando a incentivar y facilitar la inversión en chips, datos y energía, los componentes claves de la inteligencia artificial. Palantir, una empresa de inteligencia artificial con estrechos vínculos con Trump, acaba de firmar un contrato de $10.000 millones con el ejército estadounidense. A ellos se añaden los $500.000 millones destinados por Trump, OpenAI y la ingeniería financiera de SoftBank a Oracle para el proyecto Stargate. Una situación que no se aleja del asistente en China, donde la relación es intrínseca y estratégica, marcada por la alineación con los objetivos nacionales, la colaboración estatal y la obligación legal de apoyar las actividades de inteligencia del gobierno. Aunque existen grandes empresas privadas, el gobierno chino las controla a través de la Ley de Inteligencia del Estado, que exige la participación activa en inteligencia y la presencia de células del Partido Comunista en las empresas. En ese panorama, pareciera que la democracia dejó de ser el motor del desarrollo político que fue durante el último medio siglo. Hoy puede afirmarse que la perspectiva es distinta. Lejos de ser un fin loable por alcanzar, la democracia se convierte en un mero procedimiento rutinario centrado sobre todo en el ámbito electoral, que a veces resulta una rémora. Nada permite avisorar que el indudable consenso establecido durante décadas no solo ha dejado de mejorarse, sino que no se esté manteniendo. Como también certifica Wendy Brown, al avalar la valoración de que la democracia liberal es una idea históricamente agotada. Las señales así lo evidencian, y más aún en la medida en que cada vez está más presente la idea de la singularidad tecnológica, así como del transhumanismo, como hipotéticos puntos en el futuro donde la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas alcancen un nivel de desarrollo tan acelerado y autónomo que, por un lado, superen la capacidad de comprensión y control humanos y, por otro, ayuden especulativo de transformación radical sobre el que quiero que piensen. Por otro lado, como se ha señalado, el mundo se encuentra liderado por conglomerados tecnológicos en crecimiento constante y de una envergadura financiera desconocida. Actúan en conjunción con la cada vez más marcada alienación de los individuos que desarrollan formas de acción colectiva nuevas, incompatibles con la forma en que la democracia evolucionó durante décadas y que abre las puertas a un insólito escenario de postdemocracia, que es incierto. Dentro de la ambigüedad de este término y en medio de la actual guerra arancelaria y de conquista del poder,
o en la cancelación del adversario de acuerdo con la práctica de estrategias sutiles. En otro orden de cosas, en la actualidad, un argumento retorcido con relación a la situación que se vive en el Oriente Próximo consiste en señalar que defender la acción genocida de Israel tiene que ver con la salvaguardia de la democracia, habida cuenta de que su sistema político es el único democrático en la región. Además, hay actores internos cuyo comportamiento es desleal o incluso semileal, como denunciaba Juan Lind. Vladimir Putin fue al inicio presidente gracias al voto popular, pero en su actuación inmediata erosionó constantemente el credo democrático, manejando las instituciones a su antojo, aplastando a la oposición y tomando todos los resortes del poder, como en su día hicieron el chavismo, Daniel Ortega o ha hecho Nayib Bukele. Por último, hay situaciones complejas que producen resultados desastrosos, como la que vive Perú en la actualidad, en las que se da una combinación de ciertos mecanismos institucionales, como es la vacancia presidencial, con una estructura partidista desinstitucionalizada. El segundo, recuerden el 4, se relaciona con la peligrosa vía de socavamiento de la institucionalidad democrática y descentralización del poder alumbrada por Trump y la docena de epígonos que tiene en Europa y en América Latina. Es el caso de Javier Milei, Rodrigo Chávez y Daniel Noboa, o de Nayib Bukele, aunque este ya traspasó el umbral autoritario, como dije antes. Su comportamiento cercena la separación de poderes con el acoso a los miembros del Poder Judicial y las maniobras para manipular la configuración de los distritos electorales para obtener una posición más ventajosa en el legislativo. También afecta al desarrollo de los derechos humanos mediante el bloqueo no solo de las políticas de inclusión, diversidad e igualdad, la famosa DEI, sino de la creación de chivos expiatorios sobre los que volcar la ira de la ciudadanía, seducida por múltiples formas de manipulación de la realidad. Los migrantes. La soflama nacionalista y de exacerbación antimigratoria articulada el éxito que se costó primar el mantenimiento de formas no democráticas en otros países. China exhibe el modelo tecnocrático autoritario sobre la base del capitalismo, que ha logrado un indudable éxito económico, así como en la enorme transformación social en clave de urbanización y del incremento de los estándares educativos y de salud. Desde principios de la década de 1980, es decir, han pasado ya 40 años largos, China ha sacado de la pobreza extrema a casi 800 millones de personas, lo que representa casi 3/4 partes de la reducción mundial de la pobreza durante este periodo. El matrimonio entre política y fuerzas económicas de indudable peso mundial es asimismo una apuesta por un modelo triunfante para afrontar los retos actuales de la gran transformación originada por la inteligencia artificial, en la que el claro vencedor es el capitalismo, más que la aplicación china de código abierto DeepSeek. Pero sobre todo, es un instrumento disruptivo que actúa políticamente de forma dramática mediante la desinformación y que ya impulsa el conocimiento de las preferencias de la gente, haciendo pronto obsoleta la participación política convencional. La forma en la que el electorado concurre periódicamente a las urnas será pronto sustituida, al igual que la elección de sus representantes, como acaba de ocurrir en Nepal, donde la primera ministra, Rana Prasad Oli,
accedió al cargo tras una rápida consulta en la red social Discord. En el juego, mejor diría, Discord. Los consultores, por otra parte, están utilizando el aprendizaje automático para averiguar cuándo es mejor enviar mensajes de texto a los votantes y para barrer grandes cantidades de datos, la ubicación, los ingresos y los hábitos de la manera en que se informa una persona, para encontrar patrones que identifiquen el apoyo a una candidatura y crear listados que clasifiquen a los posibles electores o, en su caso, impulsar las donaciones. El hundimiento de los cimientos del diálogo, la autonomía del sujeto y la libertad individual corren riesgos inmediatos de ser sojuzgados por el moderno Leviatán, surgido bajo una nueva y poderosa configuración antesala del tecnoautoritarismo. La posdemocracia supone un espacio incierto que responde al momento actual de desconfianza generalizada y de atomización en comunión con los retos de la tecnología digital, que se ha convertido en una fuerza poderosa en el accionar y en las protestas ciudadanas, a la vez que proporciona a los gobiernos nuevas herramientas de vigilancia y control y a las empresas beneficios históricos. La vida humana se basa en la credibilidad en los mensajeros que diseminan mensajes y cuyo sentido depende del preconocimiento de quienes los reciben. No es que antes vivíamos en la hora de la verdad y que ahora vivimos en la era de la mentira. La diferencia es que hoy vivimos en una sociedad en la que se ha masificado el poder de diseminar mensajes y declararlos verdaderos, gracias a la interacción que ofrece la red digital. Eso es vivir en la era de la posverdad, término que, como saben, tiene ya una década de vigencia. Asimismo, la posdemocracia es consecuencia del asedio que sufre la democracia representativa y de sus fracasos a la hora de confrontar más numerosos que tiene la ciudadanía, así como de atender a sus demandas heterogéneas y volátiles. La posdemocracia se sitúa en un escenario en el que la única legitimidad plausible no es aquella que señaló Juan Lin al referirse a la democracia como the only game in town, el único casino en el pueblo. Hoy, esa única legitimidad plausible parece estar siendo reemplazada por diversas posibilidades que encarnan varias legitimidades, todas ellas plausibles. Del otro lado, la singularidad es el paradigma confrontador en el marco del crecimiento tecnológico exponencial que nos asola. Como matización al término que refería al principio, acuñado por Colin Crouch, hoy la diferencia estriba en que la sociedad es diametralmente distinta y el nuevo complejo tecnológico digital alcanza dimensiones inimaginables a principios de este siglo. Lo he repetido varias veces. En la actualidad, no se trata solo de que se sigan utilizando las instituciones clásicas de la democracia, que terminan resultando en una fachada formal, como señaló Crouch. Su actuación se ve seriamente mermada por la profunda transformación de los lazos de confianza interpersonal, la floración de identidades múltiples que se superponen y el maridaje entre el poder tecnológico con el financiero, algo extremadamente peligroso que retrotrae la escena
hacia un nuevo tipo de plutocracia que cierra el paso a una recuperación de la democracia en los términos bien conocidos. Giuliano de Empoli, en su último trabajo, La hora de los emprendedores, dice lo siguiente, que lo digo de manera textual, ¿no? La ventana de oportunidad que existía hasta ayer para que un sistema de reglas se pusiera en marcha se ha cerrado. La idea misma de un límite a la lógica de la fuerza, de las finanzas y de las criptomonedas, el desbocamiento de la inteligencia artificial y de las tecnologías vinculadas a ellas, o el vuelco del orden internacional hacia la jungla, ha salido del ámbito de lo concebible. Sin embargo, es nuestra responsabilidad, en tanto que politólogos, politólogas, reflexionar que también se puede abrir un marco y una oportunidad imponderable para reconsiderar los supuestos teóricos esbozados hace 250 años. Hoy existe la posibilidad de construir un panóptico popular, articular mejor las preferencias ciudadanas en busca de la voluntad general rousseauiana, poder controlar y transparentar las acciones públicas desarrolladas en la blogosfera, así como en el ámbito de la inteligencia artificial, y tener una mayor capacidad y velocidad a la hora de entender los problemas existentes buscando soluciones a los mismos. Wendy Brown, en una reciente entrevista, señala que tanto la izquierda como la derecha perciben la democracia liberal como un proyecto teórico y político obsoleto. Y a partir de esa crisis se despliega un esfuerzo real por imaginar nuevas formas de convivencia, nuevas ideas de justicia, de sostenibilidad ecológica, de libertad o de igualdad. Nuevos modos de organizar las relaciones de poder. Ello supone que puede darse una salida a la encrucijada postdemocrática a través de lo que esta autora, Wendy Brown, denomina la democracia reparadora, basada en la idea de que no debe renunciarse a la democracia, pero sí al liberalismo. Brown afirma: es el liberalismo el que excluyó la ecología política y la economía política de su marco. Y eso es lo que debemos abandonar. El liberalismo, al reducir la democracia a la maximización de la libertad individual y a la protección del capitalismo, ha mostrado sus límites. La democracia reparadora busca desplazar esa tolerancia estructural hacia el descontrol del capital e inscribir en el corazón de la democracia las cuestiones de sostenibilidad ecológica y justicia económica. Esta autora prosigue. La democracia reparadora describe un horizonte político que abarca desde nuevas formulaciones de ciudadanía, igualdad y libertad, hasta la propia concepción del Estado. Vivimos un momento en que es posible recapacitar sobre la función electoral que conocemos de sobra, basada en mecanismos del siglo XIX, ajustados al devenir societal del siglo pasado y que hoy son obsoletos. Es nuestro deber como academia producir pensamiento que delinee las nuevas vías de actuación política de las personas, el acopio de sus demandas, la validación de las políticas que las atiendan y la selección del personal cuya vocación los empuje para desempeñar cargos de responsabilidad. Son todos ellos asuntos clásicos que hoy
pueden abordarse de manera inmediata, reflexiva y vinculada con una multiplicidad de datos de muy diverso cuño, como nunca se tuvo. Si el pluralismo y el liberalismo, acuciados por una tormenta perfecta que combina autocracia con tecnocracia, han claudicado en pro de la singularidad y de una nueva forma de vasallaje, la posdemocracia en que nos adentramos no tiene por qué sepultar prácticas ni valores por los que la humanidad luchó durante siglos. En este sentido, es oportuno el recuerdo que Fernando Vallespín, en su trabajo Judith Sclar y el liberalismo del miedo, lleva a cabo de la relación entre el liberalismo y la democracia como un matrimonio de conveniencia. Pero además, el discurso histórico del presidente brasileño Lula da Silva en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 22 de septiembre es el gran resorte esperanzador para que la democracia recobre nuevos bríos. Y con ello termino precisamente con un grito de esperanza. Dice Lula, la democracia no es negociable. Va más allá del ritual electoral, en la que la estamos dejando reducida. Esto lo digo yo. Su vigor se basa en la reducción de las desigualdades y en la garantía de los derechos más elementales: alimentación, seguridad, trabajo, vivienda, educación y salud. El actual debilitamiento de la democracia, que corre en paralelo con la crisis del multilateralismo, debe articularse sobre la igualdad, la paz, el desarrollo sostenible, la diversidad y la tolerancia. La tecnología está ahí, debe ser un instrumento al servicio de todo ello y no un artificio para el enriquecimiento de unos pocos y la alienación de las masas. Aquí me quedo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, gusto saludarte nuevamente bien, al igual que a nuestros colegas con quienes compartimos esta actividad del Congreso. Y yo quería preguntarte un poco, sobre los impactos teóricos que tiene esta idea que tú señalas sobre la posdemocracia. El Perú, como tú bien sabes, dentro de los índices de Latinobarómetro de respaldo a la democracia, siempre ha sido el país que la ha visto con menos, con menos agrado, ¿no? Es el país en donde en América Latina hay una menor preferencia por la democracia. Pero al mismo tiempo, a nivel institucional, existe una gran cantidad de espacios para la participación política. Este año vamos a tener, al menos 40 partidos políticos que participan en elecciones. Pareciera que la insatisfacción con la democracia no tiene que ver con cuestiones políticas, sino principalmente con cuestiones económicas, ¿no? Digamos, con la capacidad que tiene la democracia para poder reducir las brechas sociales que existen en el país. Y yo creo que esto es importante y tiene efectos
teóricos a profundizar porque, digamos, al menos en mi experiencia, yo cada vez que he tenido la oportunidad de conversar con politólogos o escuchar, por ejemplo, a politólogos norteamericanos o que vienen de una base teórica norteamericana, siempre hablan sobre los procesos, ¿no? Digamos, como si los movimientos democratizadores siempre tuvieran que ver con mayores demandas de participación política, ¿no? Por ejemplo, las demandas que existen en el Perú por una asamblea constituyente no tienen que ver, por ejemplo, con las reformas que el Congreso ha realizado en el Perú el año pasado. Se han modificado más de 50 artículos de la Constitución, ¿no? Que para la mayor parte de la gente son intrascendentes, básicamente porque no se toca el capítulo económico de la Constitución, que es precisamente lo que los sectores movilizados piden, ¿no? Es decir, tenemos de facto una nueva Constitución, pero al mismo tiempo las bases sobre las cuales se sustentaba la idea de pedir una asamblea constituyente no han sido tocadas. Entonces, yo quería preguntarte si ahí existe una deuda intelectual, particularmente de la ciencia política de raíz norteamericana, entre la necesidad de hacer dialogar más este análisis institucional con la capacidad que tiene uno digamos, de reducir brechas socioeconómicas e incluso ya poner límites estructurales a la acción de las élites globales, ¿no? Hablar de estos señores tecnofeudales a los cuales se refería, por ejemplo, Varoufakis, ¿no? Hace poco Elon Musk ha sido denominado el primer trillonario del mundo, ¿no? Cuando tenemos, pues, millones de personas que no pueden ni siquiera agenciarse, digamos, el pago de alquileres, pensiones y un montón y una enorme deuda social pendiente. Yo quería preguntarte, Manuel, un poco cuál es la reflexión, digamos, que genera esta problemática de cara a esta ciencia política norteamericana, que mal que bien, pues, es, digamos, la base teórica de muchos de nuestros colegas que efectivamente se van a hacer maestrías, doctorados y regresan a nuestro país precisamente con el objetivo de analizar nuestra realidad bajo estos marcos teóricos. Bueno, Anthony, es una pregunta mala, extremadamente compleja, que no sé por dónde, sinceramente no sé por dónde agarrar, porque tiene muchísimas aristas, ¿no? La pregunta que nos tenemos que formular es, diríamos, o por lo menos la que yo me he formulado en este ensayo y otros que estoy escribiendo, que llevo ya unos 2 o 3 años escribiendo sobre estas cosas, es con los instrumentos que yo tengo teóricos, o sea, todo lo que tengo yo en libros de teoría política, de política comparada, de las escuelas que queramos, de la escuela, como tú has señalado ahora, norteamericana, pero también de la escuela alemana, la escuela francesa. Si hay algo de escuela en español, que lo hay, porque hemos tenido excelentes y tenemos excelentes politólogos y politólogas. Pero ¿qué sabemos, no? Bueno, y eso lo sabemos, ¿no? Lo hemos leído, lo tenemos, quienes hemos dado clase, o seguimos dando clase, pues lo tenemos ahí contabilizado y los estudiantes lo conocen y todo eso. Pero mi pregunta que yo me hago es, bueno, pero ¿qué está pasando ahora? Ya no solo hoy, 19 de noviembre, ¿qué está pasando el 19 de noviembre? Sino incluso ¿qué está pasando desde la pandemia para acá? O incluso un poquito antes de la pandemia. O sea, es evidente, y este argumento lo he expresado muchas veces, o sea que quizás algunos ya lo hayan oído, que a partir del año 2016, los distintos mecanismos hechos de muy diferente manera y con escuelas, diríamos, distintas, que nos miden. Unos dicen la calidad, otros dicen el rendimiento, otros dicen el estado de la democracia, muestran que hay un pequeño deterioro. O sea que el momento álgido de la democracia se alcanza en torno a 2010, 2012. Repito, estoy hablando a nivel, y ahora hablo solo a nivel latinoamericano, podríamos hablar a nivel mundial también, ¿no? Pero a nivel latinoamericano se estanca entre el año 2000
vamos a poner 2012 y 2016, y a partir del año 2016 se produce un leve de crecimiento. Es decir, se ha roto la tendencia a ir a mejor. O dicho de otra manera, se ha roto ese ideal que todos teníamos desde Robert Dahl, con su libro Poliarquía, de que caminábamos hacia la democracia. Se ha roto. Eso lo vemos como cualquier ciudadano, pero sobre todo si somos especialistas en el tema, ¿no? Vemos que los distintos indicadores muestran lo que yo denominé en ese momento fatiga. Y lo denomino antes de la pandemia. La pandemia incrementa esa fatiga. Incrementa esa fatiga. O sea que algo está pasando en la política. Si solo miro la política. Y resulta además que ese algo que está pasando también en finales de 2016 es la llegada de Trump al poder, de Trump 1 al poder. Claro, alguien podría decir, hombre, eso es una anomalía porque Trump ha estado en el poder y le echaron del poder. Sí, pero es que vuelve. Es que vuelve al poder. Es que justo hace un año es reelegido. Y digamos, en un escenario mundial de claro deterioro de la democracia. De nuevo, estos índices, ya no solo para América Latina, así lo indican. Así lo indican. Entonces, claro, nuestra teoría es explicar qué pasa, ¿no? La teoría del cambio. Pero claro, la teoría del cambio, aquí habría que volver a Juan Lind, porque Juan Lind es el que teorizó la caída de los regímenes democráticos. O sea, su libro, que es la parte teórica de su tesis doctoral, es la quiebra de la democracia. Él se había centrado en la quiebra de la democracia alemana de los años 30. Y ahí, digamos, esa es su reflexión, que luego él amplía, claro, la quiebra de la democracia española del año 36, de la Guerra Civil. Pero luego, el gran paradigma es el paradigma de las transiciones a la democracia. Es decir, todo lo que mi generación vivió y estudió era que transitábamos a la democracia. A una democracia, y por eso he citado antes a Robert Dahl, poliárquica. Es decir, a la poliarquía, con los famosos 8 elementos de Robert Dahl que se situaban en el fondo. Y además, Robert Dahl lo dice muy claramente. Yo llamo a lo que hay poliarquía porque la democracia es un ideal. La democracia es el ideal al que hay que alcanzar. Bueno, y todos estábamos en eso. Resulta que transiciones en el sur de Europa, transiciones en América Latina, transiciones en Europa del Este, caída del muro de Berlín, ¿no? El famoso artículo de Francis Fukuyama, El fin de la historia, ¿no? Es decir, el mundo se mueve hacia la democracia, pero eso cambia, ¿no? Primero, eso se reta de alguna manera en la propia América Latina, con la llegada de Chávez. Cuando Chávez gana las elecciones del año 98, y en un régimen bastante poliárquico como era el venezolano, instaura otro tipo de régimen. Pero lo que yo me pregunto es, ¿qué puede explicar este cambio? ¿Qué puede explicar esta fatiga de la democracia? Y la respuesta me la dio un librito de este pensador que hoy está muy de moda. Le dieron el premio Princesa de Asturias hace 2 o 3 semanas en Oviedo, en España, y ustedes pueden leer su discurso, porque es interesante y resume mucho su pensamiento. Este autor es Byung-Chul Han, este coreano que vive en Alemania, ¿no? Y este señor tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Claro, yo ese libro lo había leído, lo tengo en casa, lo tengo subrayado, pero cuando yo, digamos que se lo juro, como dicen los jóvenes, o decían los jóvenes en mi época, se lo juro, cuando yo utilizo el término democracia fatigada, no pongo, mis neuronas no conectan eso con el libro de Byung-Chul Han. Me doy cuenta después. Y me doy cuenta después diciendo, claro, es obvio, a una sociedad del cansancio corresponde una política fatigada. Entonces, politólogo, tienes que mirar a la sociedad. Tienes que mirar qué es lo que está pasando. Algo que tenemos ante nuestros ojos, que es la sociedad digital y todo lo que ha traído esto consigo.
y todo lo que ha traído consigo, desde la utilización primero del Internet clásico, el Internet clásico, a luego el teléfono celular, a la integración de teléfono celular e Internet y a todo lo demás que ustedes conocen de sobra. Y eso produce un cambio brutal en la sociedad. Es otra historia. Entonces, el maridaje de una democracia que está cansada, ¿por qué está cansada? ¿O cómo se expresa ese cansancio? Lo he dicho, se expresa en la desconfianza, se expresa en la minusvalorización de las instituciones, se expresa en unos partidos políticos absolutamente evanescentes, se expresa en el descontento de la gente, que sí que es un descontento económico, pero no solo es económico, no solo es económico. O sea, el descontento de la gente en Chile en las elecciones del domingo pasado no era por la economía, era por la inseguridad y por la inmigración. Eso era lo que movilizaba a los votantes, no era económico. No digo que no tengan problemas económicos, pero digo que lo que moviliza es otra cosa. Y se moviliza, ¿cómo se moviliza eso? Se moviliza a través de nuevos mecanismos de comunicación, de información, de suplantación de identidades, de creación de relatos falsos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, me parece, Anthony, que la ciencia política lo ha olvidado y que seguimos con nuestras, digamos, lecciones clásicas de nuestros bien amados, bien queridos, bien admirados clásicos, cuya teoría nos sirve para conocer la teoría, pero no para entender lo que está pasando. Eso es, digamos, entonces en ese escenario lo que yo veo es que hay algo que ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Y ese no ser lo que era, no sé lo que es. Me escapo y lo llamo posdemocracia, ¿no? Podemos llamarlo de otra manera, pero lo que digo es que estamos en un paréntesis en la que se han cuestionado asuntos sobre los que antes no había duda, no había cuestionamiento posible. Cuando digo antes, digo hace 15 años. Y hoy se han cuestionado. Cuando vemos el deterioro de la democracia, por lo menos en el nivel federal de Estados Unidos, es alarmante, ¿no? Es alarmante lo que puede llegar a hacer un presidente y cuando, por ejemplo, decretó el final de todas las políticas DEI a las que me he referido, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso lo vemos en países muy diferentes, por ejemplo, el tamaño, lo vemos en Hungría, en Europa. Un país que, digamos, no se puede comparar con Estados Unidos, pero sin embargo el trasfondo se compara con Estados Unidos. Lo que lleva pasando en Hungría se puede comparar con lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que está pasando en El Salvador, el deterioro de la democracia salvadoreña, una democracia construida después de una guerra civil durísima en la que pudo llegar la izquierda al poder, la izquierda de la guerrilla pudo alternarse en el poder y hoy todo eso se ha destruido y estamos en otro escenario. ¿En base a quién? En base a una persona que maneja como nadie las redes sociales y que la maneja no hoy, sino desde hace 4 años, que es un maestro, en primer lugar porque era su profesión, era un publicista. Bukele era un publicista y tiene un equipo de decenas de personas trabajando en las redes sociales, subiendo 100 capsulitas en distintas redes que pueden tener 15 segundos o 25 segundos o 30 segundos de los temas más variopintos, pero manejando él absolutamente toda la agenda. Y esto lo hace Bukele. Un país pequeñito, un país que lo han llamado el pulgarcito de América Latina. Bueno, ahí lo tenemos. Ese es otro modelo de ese escenario de postdemocracia. Claro, uno puede decir en términos clásicos es autoritarismo. Vamos a decir, no, Maduro sí que lo sabemos, Maduro sí se robó las elecciones del 2024, pero Bukele no se las robó. Hizo otras cosas, quitó del medio a los jueces que no le eran simpáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Hizo otras cosas, cambió la Constitución sin poder hacerlo, etcétera, pero claro, uno dice, no, pero es que Bukele tiene el apoyo popular. Entonces no podemos llamarle eso que no sea democracia. Bueno, yo digo, vale, pero entonces es postdemocracia. Estamos en otro escenario. Y otro escenario que parece mentira, que digamos que a los politólogos, no digo que nos cueste entender, pero nos cuesta construir conceptualmente. Muchas gracias, doctor.
doctor, por su respuesta, también al profesor Medina por la intervención en este tema de actualidad y cómo usted termina conectando, ¿no? con algunos casos puntuales en la región latinoamericana. Y a continuación, esta pregunta que viene por Facebook menciona, ¿cómo podemos ver la crisis del sistema liberal considerando que la democracia y los sistemas de partidos políticos occidentales tienen sus bases en ese sistema? ¿Hacia dónde se puede direccionar el sistema de representación y cómo se configura el escenario para los partidos políticos en este escenario? Esa es la pregunta que llega desde Facebook. Bueno, tres ideas. Una que la he desarrollado bastante en la conferencia es que, digamos, el problema del liberalismo es ¿de qué liberalismo hablamos? Como dice esta autora a la que me he referido anteriormente, ¿no? Liberalismo político es muy claro, pero el liberalismo económico es otra cosa. Y lo que ha predominado es esto segundo, es el liberalismo económico, no el liberalismo político. Lo demás que fueron de la mano, fueron, digamos, conjuntos, pero ciertamente esto cambió profundamente en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el gran consenso socialdemócrata, ¿no? Segunda cuestión. Vamos a ver. El análisis digamos, que me lleva a avalar la tesis, ¿no? de digamos, de la posdemocracia, tiene que ver con esas dos preguntas, con la continuidad de esas dos preguntas que hacía al final. Vamos a ver, yo creo que las nuevas tecnologías, piensen ustedes en Wikipedia. Wikipedia es fruto de las nuevas tecnologías y de la acción cooperativa. Y es un producto, entiéndanme el término, sano. Es un producto positivo. Es un esfuerzo colaborativo. He hablado en un determinado momento de mi exposición del panóptico popular. Es decir, con las nuevas tecnologías nosotros podemos controlar. Ya sé que el problema es quién controla a los controladores, pero podemos controlar muchas cosas. Lo mismo que con las nuevas tecnologías, con una cámara controlamos el tráfico, ¿no? Y sabemos cuántos coches pasan por minuto en un determinado cruce, ¿no? Esa idea de control, esa idea de panóptico, ¿no? Es decir, que las nuevas tecnologías nos pueden servir en un mundo honesto. Nos pueden servir en un mundo honesto. El problema es que las nuevas tecnologías estén utilizadas para hacer negocio y no para servir al interés público. Esa es una primera cuestión, que yo sé que es muy complicado, o sea, que no estoy diciendo nada que no se sepa y tal, pero quiero subrayar eso, ¿no? Y lo segundo, la participación. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos participando. ¿Alguien se podía haber imaginado esto, una clase así, hace 10 años? Sí, teníamos la tecnología, pero nadie, ¿no? Posiblemente en algún sitio lo harían, en empresas súper importantes tendrían reuniones así, pero el ciudadano promedio, nosotros, estando en distintos países, en distintos sitios, etc. Y esto es lo mínimo. Y esto lo aprendimos, ¿cuándo lo aprendimos? Hace 5 años en la pandemia. ¿Cuándo aprendimos a dar clase? ¿Cuándo aprendimos a recibir clase? En la pandemia. Hace 5 años. Estamos hablando de hace 5 años. Es decir, y esta es una forma de participación. Esta es una forma de participación. Entonces, ¿qué de esto hemos incorporado a la política? Pregunto. Los aquí presentes son personas interesadas en política. ¿Qué incorporamos a la política? Cuando hacemos una elección, hacemos la misma elección que la hacíamos en el siglo XIX. Cuando vemos el funcionamiento del Congreso, el Congreso funciona como en el siglo XIX. Únicamente quienes han evolucionado, y fíjense, para mal, los presidentes usando las redes sociales, dirigiéndose a la gente a través de las redes sociales. Y ese es el mal ejemplo de lo que no debe hacerse, ¿no? Es decir, que un presidente tenga seguidores y gente que aplauda y que diga jaja, jiji, pero se puede hacer. Entonces, si lo hace ese presidente, perdónenme ustedes, frívolo, por no decir otra palabra más grave,
Si lo hace ese presidente frívolo, ¿por qué no se puede hacer para otras cosas? Pero asegurando la veracidad del hecho. Porque yo no puedo construir la voluntad general si yo ya tengo instrumentos tecnológicos para construir la voluntad general. ¿Por qué no es, como politólogos, no estamos trabajando ya sobre formas de participación y de representación? Sé que hay gente que lo hace, pero ¿por qué no lo trabajamos más? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué seguimos eligiendo a gente? Ahora ustedes van a tener elecciones pronto, ¿no? Va a haber cientos, miles de candidatos. La ley electoral peruana dice que esos candidatos tienen que entregar su currículum, su no sé qué, su no sé cuánto. Bueno, pero eso ya prácticamente ya no hace falta, porque yo puedo averiguar el nombre de Manuel Alcántara Sáez en inteligencia artificial y me va a sacar un currículum apabullante. Lo único que yo tengo que construir es un mecanismo de fiabilidad de eso. Es decir, que yo puedo saber quiénes son los candidatos y sobre eso generar una matriz para decir, óigame, este candidato es proclive a, por ejemplo, piensen, no estoy diciendo nada que no sea posible. Es proclive que este candidato sea una persona con tendencias a la demencia o con tendencias a ser un mentiroso. Bueno, pero si eso lo construimos, ¿por qué tenemos que tener miedo a eso? En fin, la tecnología nos ha invadido, pero está ya aquí. Y lo que no podemos es seguir, entiéndame, con todo mi cariño que tengo a Giovanni Sartori, leyendo a Sartori. Repito, hay que conocer las frases, no podemos montarlas sobre lo que dicen los manuales sobre sistemas electorales. Muchas gracias por la respuesta, doctor. A continuación invitamos al público si es que tiene alguna última consulta. Parece que no hay consulta de parte del público asistente en ese sentido. Desde la Escuela Profesional de Ciencia Política, a nombre de nuestro director de la escuela y también a nombre de la comisión organizadora y de su presidenta, queremos agradecerle, doctor Manuel Alcántara, por su ponencia, en esta, sus recomendaciones de parte de usted, ¿no? Algunos autores claves, ¿no? Como el que mencionó el coreano con Byung-Chul Han, con el tema de esta sociedad del cansancio y que usted la relaciona con una política fatigada, que es algo muy actual en estos momentos. Entonces, quedamos para que usted pueda darnos unas últimas palabras antes de concluir con su ponencia, para que pueda brindar una última reflexión ante nuestro público, doctor. Bueno, simplemente decirles que les animo a que sigan trabajando en esta línea de generar estos espacios. Yo creo que para la Escuela Profesional de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es fundamental. Yo creo que abrir sus ventanas a colegas de distintos países, también de distintas tradiciones epistemológicas, metodológicas, yo creo que es muy bueno. Les felicito por esta iniciativa, me congratulo enormemente, además también de que ustedes hayan tenido la amabilidad, la gentileza de haberme invitado para estar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias y ya digo, les deseo éxitos y les animo a que sigan en este esfuerzo y cuentan conmigo siempre que esté disponible. Muchísimas gracias. Muchas gracias una vez más a usted, doctor, y esperamos contar con usted en próximos eventos académicos, ¿no? Para seguir dialogando temas importantes. Muchas gracias, Claro que sí. doctor. Y bueno, Gracias. gracias a usted, hemos concluido con esta primera parte en esta tarde. Vamos a tomar un pequeño receso hasta son 5:12, hasta las 5:35, 5:40 de la tarde, aquí hora de Lima, son las 5:12 como menciono, para continuar con la siguiente mesa, en este caso la mesa temática número 1, que tiene que ver con la temática de relaciones internacionales. Así que vamos a dar un pequeño receso.
Los que desean de repente salir del Meet pueden volver a conectarse a este mismo enlace para retomar a las 5:30 de la tarde, hora de aquí de Lima. También invitamos a los participantes que aún no han podido inscribirse en el formulario de asistencia. Se va a compartir una vez que inicie la mesa temática, así que estén atentos para que puedan registrar su asistencia. Nos reencontramos dentro de unos minutos. Bueno, la que hizo Sachi, en breve hizo Nicole. Voy a buscarlo. Ahí creo que lo vemos en breve. Lo que pasa es que no sé en dónde lo ha puesto esto, Nico. En el Sí, me lo paso, pero. Lo voy a compartir. No, pero está bien, ¿eh? Hasta el momento está bien, bro. Sí. ¿O Nico lo pasó al grupo? No, lo he compartido creo en el... Coordinaciones, ¿no? Pues se le cayó a Joaquín 7 vasos. ¿En dónde? Viniendo se tropezó. Uy, el tío David debe estar ahorita.